Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo palio digital de Subterfuge Radio. Hoy nos adentramos en uno de los territorios más complejos y menos visibles del ecosistema musical, el cruce entre música, audiovisual y derechos. Nuestra invitada de hoy es abogada especializada en propiedad intelectual y Music Supervisor, con una amplia trayectoria en editoriales como BG, EMI o Universal Public Music Publishing. Su recorrido profesional atraviesa la gestión de derechos, la sincronización, la asesoría legal y la toma de decisiones creativas en proyectos audiovisuales de primer nivel. En esta conversación hablaremos de cómo se negocia la música en cine, series y documentales, de los equilibrios entre creatividad y marco legal y del papel creciente de la supervisión musical. También abordaremos los retos que plantea la digitalización, el impacto de la inteligencia artificial y la protección de los derechos de autor. Hay espacio para reflexionar sobre la industria, el poder, la ética profesional y los modelos sostenibles. Y, por supuesto, para hablar del lugar que ocupan y aún deben conquistar las mujeres en la trastienda del sector. Un episodio para entender cómo funciona realmente la música cuando se apagan los focos. Un auténtico placer, pues, recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio a la palabra y el testimonio de Carmen Rodríguez. Bienvenida, Buenos Carmen. Días. Muchas gracias. Sí, nada, gracias por invitarme. Nada, un auténtico placer, de verdad. Muchísimas gracias por hacernos un hueco, que sabemos cómo son las agendas de todo el mundo, pero bueno, al final lo hemos conseguido, lleva tiempo intentándolo. Es importante sentarnos y charlar y poner el modo avión en el móvil, claro, en la cabeza ahí ya no podemos. Claro que sí. Bueno, vamos un poco también, ya sabes que aquí se trata de hacer un poco un recorrido también vital y en base a eso pues salir ya con temas más concretos, ¿no? Pues para arrancar, bueno, lo decía, ¿no? Tu formación es jurídica, pero tu carrera se ha desarrollado plenamente dentro de la industria musical, ¿no? ¿Cómo se produce ese cruce entre derecho y música? Creo que empieza la música, creo que en el caso de casi todas nosotras empieza en la música, ¿no? Luego ya bueno, pues un poco la obligación que teníamos de aquella de nuestros padres que nos decían estudia una carrera y estudié Derecho con mucha conciencia de estudiar Derecho porque la verdad es que era así, no me arrepiento, ¿no? Y me encantó. Pero bueno, empieza todo desde la música, desde la vinculación que he tenido con la música tradicional, asturiana, en mi caso, que soy asturiana de Trevías, y ahí empieza todo. El momento de estudiar propiedad intelectual como tal, un máster, especializarme en eso, porque en la carrera apenas lo tocamos, fue porque yo tenía un grupo de pandereteras, ellas todavía siguen trabajando y tocando, son Herba Mora, estuvimos años tocando en Asturias y bueno, en todas las naciones celtas, digamos, Galicia, Irlanda, la Bretaña francesa, y un buen día nos pusieron un contrato discográfico encima de la mesa y yo dije, yo me encargo, que yo he estudiado Derecho y lo voy a hacer bien. No entendía nada. O sea, el 1 más 1 más 1, pues era como que tenían que dar 3, pero no acababa de llegar ese 3. Y ahí vi un poco la necesidad y las ganas y la curiosidad de adentrarme pues, en ese mundo de los derechos musicales. Qué bueno. El contrato se firmó, no sé si, no quiero ni repasarlo por si acaso, pero bueno, creo que no estaba nada mal. Y me vine a Madrid a hacer un máster en propiedad intelectual. Y tuve la grandísima suerte de hacer unas prácticas, primero en un despacho especializado en propiedad intelectual, que hacían mucho derecho del entretenimiento, mucha tele, audiovisual, que son Fernando Fernández Aransá y Borja Vidaurre, siempre me gusta recordarlos, y que son amigos todavía a día de hoy, y maestros. Y después, a los meses, empecé las prácticas en EMI Music Publishing, que ahora, como sabes, no existe como tal, porque fue adquirido por Sony Music Publishing. Ahí me encontré con la que entonces fue mi jefa, Leire Alcalde Viviano, y ahora es mi socia en Yellow Bricks Music.
Qué bueno. Bueno, ¿y cuándo entiendes que la propiedad intelectual no es solamente un marco legal, sino una herramienta estratégica dentro del sector? Lo voy entendiendo, bueno, en ese mismo momento, ¿no?, del contrato que te digo, ahí lo entendí, lo que pasa que con los años se va desarrollando eso. Y cuando arranqué en EMI, yo estaba en la asesoría jurídica, lo de las sincros, pues también poco habíamos tocado en el máster, nos habían dado una clase, Raquel Ibáñez de PIR, y me entró mucha curiosidad, pero yo sí seguía con la cosa de los contratos y de entender esos contratos, y pasé unos meses de mucho aprendizaje con Leire, y ya una vez entré en Universal Music Publishing en el departamento de sincronizaciones, ahí vi que como que todo el puzzle, todo el Tetris iba encajando, ¿no? Y vi lo importante que era entender todos esos conceptos para aplicarlos a la gestión del día a día, que al final es lo que es el mundo de las sincronizaciones, es pura gestión. Y bueno, y que todas las partes firmasen una licencia que estableciese las bases de su relación jurídica con buenas condiciones para todas esas partes. Bueno, hablabas ahora, ya tienes tu empresa con Leire, pero has trabajado, bueno, en esto, en BMG, en EMI, Universal, ¿no? Mirando atrás, ¿qué aprendizajes de esa etapa siguen siendo esenciales en tu trabajo actual? Es decir, haber trabajado con esos catálogos. Enorme. Además son muchos años. Te decía el otro día 10, pues no, sí, casi 15. Entre pues todas esas empresas. Es que desde cómo se gestiona una sincronización, simplemente eso, y por dónde tiene que pasar esa gestión. Parece que el trabajo de supervisora musical es como algo puramente creativo, que tiene una parte importante, obviamente, pero es de mucha gestión, y creo que es importante haber estado ahí, para mí lo es, y mucho, para entender los porqués de muchas cosas. Es decir, ¿por qué una canción tardan X en contestar cuando tú tienes muchísima prisa y quieres que en 24 horas esté solucionada la papeleta, sobre todo en publicidad, que los tiempos son súper rápidos, como bien sabes? Puedes entender, pues eso, todo ese proceso, que yo siempre digo que una sincro es un flujo de información que va desde un lado hacia el otro, ¿no? O sea, yo tengo que pasar muchísima información que a su vez me la tienen que dar a mí. Me la da un guión, me la da un productor, me la da una directora, mucha información que tengo que trasladar para que desde España, o desde quien recoja esa solicitud, la traslade a su vez a sus compañeros de donde se ha firmado esa canción. Si se ha firmado en UK, esa información tiene que transmitirse allí, y de ahí a los managers o a los herederos o a quien gestione ese catálogo, a los autores o artistas. Entonces, eso es un aprendizaje muy gordo, porque si yo no supiera que todo eso sucede, mi nivel de frustración sería todavía mayor. Bueno, lo que es evidente es que ha habido una eclosión, ¿no?, en lo que es el sector, digamos, de la supervisión musical. Siempre ha habido selectores musicales, siempre ha habido música de las canciones, pero sí que, yo no sé, me imagino por la irrupción, ¿no?, también de las plataformas digitales, que ha habido más producción, ha explotado tal. ¿Qué malentendidos se sigue teniendo con el tema de la sincronización musical? O sea, hablas así de por ejemplo, es eso, ¿no?, el acceder a determinadas canciones, que hay trabas, tal, eso. ¿Qué sigue costando realmente de que, por ejemplo, el productor entienda que hay que pagar por una música o que hay que hacer determinadas gestiones? Creo que esa barrera de los presupuestos poco a poco la vamos saltando, en la medida en que todo el mundo quiere música de calidad para sus producciones. Eso no significa que la calidad sea pagando un grandísimo dinero, pero que bueno, que es un producto, digamos, que cuesta y que hay que gestionar y que hay que pagar una tarifa. Creo que
la barrera, obviamente, la parte presupuestaria. No te voy a decir que no, porque tú tienes un presupuesto, igual que le dan al departamento de arte, nos lo dan al departamento de música y tienes que ajustarte a ese presupuesto. Creo que las barreras para todos y para todas son más bien manejar esos tiempos de los que te hablo y también manejar el no. Claro. El no es muy complicado de manejar para todas, incluso para la persona que aquí en España te está ayudando a hacer esa gestión. Porque muchas veces nos ponen una serie de términos y condiciones que tiene que tener la licencia y que a lo mejor no se pueden conseguir. O sea, ya no te digo del no definitivo, de no puedes utilizar esta canción en tu producción, sino de puedes utilizarla pero en estas condiciones. Y eso hay que manejarlo muy bien. Hay veces que supone conversaciones con la plataforma para la que estás haciendo esa producción y hay que, bueno, levantar una serie de condiciones que a veces no es fácil. Entonces, ese no creo que es una de las luchas que tenemos. Pero bueno, llevas ya casi 15 años, decías, ha cambiado, ¿no? Lo que era la relación entre editoriales, productores, plataformas. Sí, creo que como acabas de decir, la llegada de las plataformas, la llegada del hub de Netflix a España ha ayudado mucho a que se haya profesionalizado el sector de la supervisión musical, sin duda alguna. Es importante para todos tener un buen interlocutor y en eso las plataformas ayudan, ¿no? Sí. Porque quieren evitar todo tipo de problemas con gestiones musicales, con licencias que a lo mejor no han salido adelante o no salen, y recomiendan la figura del supervisora musical para las producciones. Normalmente, antiguamente y todavía hoy en día hay muchos departamentos de gente de postproducción, coordinadores de postproducción que tienen, tú imagínate, millones de cosas encima de la mesa y que también de repente les toca gestionar una canción. Yeah. Que una canción, pues dices, una canción. No, pero una canción muchas veces es que te encuentras con 4 interlocutores diferentes, porque tienes 2 coeditores y un máster que a lo mejor está dividido entre territorios. Entonces no es algo fácil que se haga a un clic o que se haga a un email o a una llamada. Creo que nuestro trabajo ha liberado no solo a la gente de postproducción, porque el proceso de producir es mucho más que la postproducción, sino también a la gente de producción que necesita una canción para una secuencia que se rueda en un karaoke y todos tienen que cantar. Claro. Entonces, esa gestión se hacía antes, pues por lo general, con diferentes personas dentro de la productora. Ahora, pues somos agentes externos, digamos, que hacemos ese servicio integral desde que arranca el guión hasta que se cierra y se estrena la película y se sacan las promos y todo. Y desde tu experiencia, ¿qué diferencia una buena estrategia de sincronización de una meramente oportunista? La tranquilidad. La tranquilidad es lo que más se busca. Es decir, tenerlo todo previsto, sentarte, leer el guión, conocer bien el argumento, la intención que tiene esa producción audiovisual, los personajes, y empezar a trabajar desde ahí con dirección, con producción ejecutiva, incluso con el departamento de arte también, porque muchas veces tenemos portadas que se ven y que también hay que gestionar. Entonces, creo que diferencia conocer bien el proyecto, tener conversaciones, es decir, que puedas hablar con la persona que ha decidido que esa canción tiene que estar ahí, y la persona que normalmente será la persona a la que le tengas que decir esa canción, por lo que sea, no puede ir, y venga, vamos a buscar alternativas y que tengamos un diálogo. Eso es súper importante. Y ir con tiempo también, claro. ¿Y qué peso tiene la creatividad frente al marco legal y presupuestario de la supervisión musical?
si hablamos en porcentajes o no. Bueno. No, igual no. Hay mucho más trabajo de gestión y administrativo que creativo, en mi experiencia. No me gusta romantizar la profesión, porque muchos compañeros dirían, esto va todo de música, esto es focus en la música. Yo pienso que, no solo lo pienso, sino que lo vivo, que no es así. Hacemos muchísima gestión, nos podemos tirar un año como media trabajando en una producción y en ese año la mayor parte de las gestiones son las de explicar todo ese proyecto a quien le vas a pedir la música, que te den ese feedback y empezar a negociar también las tarifas o, bueno, es que contábamos con que esta canción iba a ser para esta secuencia, pero qué bien funciona, vamos a utilizarla para muchas más. Entonces, esa negociación sigue. Todo esto sigue siendo un trabajo, bueno, no, yo creo que no es burocrático, es más de comunicación, como te decía, que creativo. El trabajo creativo se da, por supuesto que se da, pero si lo ponemos en una balanza de tiempo, lo que más te lleva es la gestión, el cierre de licencias, que es algo en muchas ocasiones, en la mayoría, por desgracia, ingente. Los departamentos de sincronizaciones siento que están casi colapsados por todo el trabajo que les damos, que por un lado es muy bueno y positivo para todas, y por otro, a nivel laboral creo que es extenuante. Y bueno, eso también lleva mucho tiempo. Y luego tenemos el cierre, que ya esto ya, bueno, pues te tienes que tomar 2 cafés mínimo y ponerte a hacer el cue sheet, que es un trabajo también bastante meticuloso, porque es la hoja en la que aparece toda la música que suena en la producción. Te da igual que suene 5 segundos que alguien tararee, a que tengamos la canción de créditos finales entera y que sea una grabación ultra conocida. Te da igual, tienes que ponerlo absolutamente todo, claro, como debe ser, para que luego los derechos se repartan como tiene que ser. Y luego hay una, digamos, es común los problemas y las ventajas en lo que es cine, lo que puede ser documentales o, por ejemplo, un reality. Cada proyecto tiene su intríngulis. En concreto, que lo has mencionado, los documentales es un trabajo complejo. Es un trabajo complejo que además, por lo general, no se iguala con el pago de ese servicio, ¿no? Porque dices, bueno, es un documental, tienen poco presupuesto, vamos a ajustar un poco la tarifa, y luego te encuentras con que te lleva mucho, mucho tiempo. Los documentales en muchas ocasiones, bueno, como las películas, pero creo que en este caso más, son producciones vivas, súper vivas. Y puedes estar 1 año, 2 años, las canciones van cambiando, y no sabes en qué momento es bueno arrancar y pedirlo todo. Venga, lo voy a pedir todo para esa tranquilidad que te digo que buscamos todas. O voy a aguantar los caballos porque, como también te decía, la gente de sincros está hasta arriba de trabajo, y si esto casi no es para dentro de 6 meses, no los voy a poner a funcionar. Si yo les digo, estoy empezando un documental de este artista y seguramente utilicemos estas canciones, ya, pero ¿cómo se van a utilizar? No lo sé. Claro, todavía no está ni montado, ni editado, ni... Entonces, los documentales tienen ese encaje de bolillos. Es complejo, hemos hecho muchos este pasado año, pues desde la película documental de Leiva, Hasta que me quedé sin voz, preciosa, un documental más pequeñito que se llama Horror and Love, que se fue a Sitges y estamos esperando que pueda verlo todo el mundo en plataformas, porque es también un trabajo muy bonito. Hasta ahora la serie documental que acaba de salir de Alejandro Sanz. Es un trabajo muy duro. La ficción también tiene su complejidad,
pero si es un largometraje, tú tienes ese largo y lo vas manejando mucho mejor. Y luego están, obviamente, esas series de 8 episodios que también te puedes tirar mucho trabajando en ellas y desgranando y moviendo el presupuesto, porque pues, no te puedes quedar sin presupuesto en los 3 primeros episodios y en los 3 últimos que no tengas una canción que pueda llamar la atención. Total. Bueno, como intento también que Simpatía tenga un aspecto didáctico, que creo que es importante, y bueno, tú ya tienes un catálogo de trabajo realmente espectacular, ¿no? Recientemente se habla de los domingos, de Tres Adioses o La Sociedad de la Nieve. Por ir a un momento concreto donde creo que además se rompe la barrera esa de que piensas que la supervisión musical es entras en un bar y tiene que sonar algo del 83 por esto tal, que es lo que aportas a nivel creatividad, ¿no? Mi mujer Irene, que es la que dirige aquí Pizza Pop, que es muy fan de ti, y yo de ella. dice, nosotras de ella. Hablando de los domingos, ¿no? Que ese momento del Into My Arms de Nick Cave, dice que deberían daros un Goya, o sea, que debería salir una tal. ¿Cómo se llega a esa pasada? O sea, ¿cómo se llega en un momento que es ese momento es un coro, es una canción de Nick Cave, es un peliculón espectacular, ¿no? Que donde, se proyecta todo el mundo de la fe, etcétera. Sí. ¿Cómo por ejemplo, ese caso concreto, cómo llegáis a él? Los domingos animo a todo el mundo que vaya a verla. Es una película de extraordinaria ejecución. Pero que más allá de eso genera una serie de conversaciones como la que Irene y yo tuvimos antes de ayer y que he tenido con casi todo el mundo que ha salido del cine y que tenía ganas de hablar. ¿Cómo se genera esto? Yo creo que, y voy a seguir defendiéndolo, se genera con diálogo. Se genera con una directora que dirige y no impone y que tiene unas ideas muy claras de lo que tiene que transmitir ese momento en la película y cómo llegar a eso. En guión hay una serie de canciones que, como decíamos antes, algunas, pues desde dirección se decide, te hablo un poco en general, que es extrapolable también a este caso. Estas canciones, puede que las quiera usar, puede que no las quiera usar. A veces se dan referencias, pues una canción de una cantante de los años 80. Y ahí tienes... ahí ya te animas porque es probablemente lo que más nos guste hacer a todas las que nos dedicamos a esto. Y luego están unas canciones que esta sí o sí tiene que estar, ¿vale? En este caso se dio ese diálogo de ¿por qué no utilizamos esta canción? Desde David Cerrejón, que hizo la producción musical, también estaba en esas conversaciones. Y preparamos una playlist. Esa playlist se escuchó conscientemente. Se habló de las opciones que había en esa playlist y se decidió utilizar Into My Arms de Nick Cave. Lo de los coros, Alauda ya sabía que iba a suceder porque es parte de la trama, ¿no? Los adolescentes que cantan en ese coro, que luego ya rematan con la canción de Aitor Mená, que es el culmen total de la película y que muy poca gente no se emociona con eso. Es muy difícil no emocionarse. Cenit absoluto. Eso es. ¿Sientes que el audiovisual español está empezando a cuidar más la música como elemento narrativo? Sí, creo que ya llevamos unos años que se cuida. Una nueva generación de directores y directoras que buscan también esa excelencia en la música. Pues hablamos de Alauda Ruiz de Azúa, por supuesto, hablamos de Javier Calvo y Javier Ambrosi, están siempre súper metidos en el proceso, obviamente, de búsqueda musical, de cómo esa música va a acompañar a su... Es que ya no es acompañar, es que es una simbiosis total entre imagen y sonido. Paco Caballero, con quien he trabajado en Reyes contra Santa y en la serie Invisible, es un obseso
para bien de la música y cómo tiene que quedar y cómo lo edita y cómo trabaja con su gente de montaje. Es una generación que estamos felices de formar un poco parte de ella o de ayudar, ¿no?, a que esos deseos que tienen se hagan realidad, porque al fin y al cabo creo que es lo que tenemos que hacer desde la supervisión musical, que es seguir esas directrices de dirección y de producción, obviamente, del showrunner, en el caso de que haya, para que la producción audiovisual sea mucho mejor. No podemos empecinarnos en que si a mí me gusta Nick Cave porque me transmite X, vaya a ser lo mejor para la película. No, en absoluto. O sea, esto muchas veces sucedía en publicidad, ¿no? O sea, siempre las anécdotas de es que esta canción le encanta a mi pareja y quiero que se use en la campaña. Y dices, ya, pero es que no tiene absolutamente nada que ver con la campaña. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Bueno, a veces no hay conversación y cuando la hay, siento que es cuando realmente todo el mundo te viene y te dice, jolín, esta canción me ha hecho emocionarme, hombre, es que has utilizado Radiohead para arrancar la serie, qué maravilla, cómo habéis hecho eso, y encima otras 2 canciones de Radiohead, que es el caso de Invisible, por ejemplo. Bueno, pues es una simbiosis, una comunicación de muchos meses para llegar a cerrar y ponerle el lacito. Entonces, los errores que se siguen cometiendo, quizás es eso, ¿no? También muchas veces la cuestión del capricho, ¿no? De que quiero que suene esto, no viene a cuento. O, por ejemplo, los que ya llevamos unos años en esto, era cuando te llamaban para una campaña y te decían, no, es que va a ser promoción. Y yo, ya, pero... Sí. Claro, pero es que mis autores y mis artistas no comen de promo, ¿no? Ya. Claro, sí, lo de la promo creo que aún a día de hoy es verdad que es que no podemos negar, entiéndeme, no podemos negar que si sales en la próxima película del año del Estado español, pues es que es muy probable que la gente te busque en Spotify o que haga Shazam, que te conozca a través de esa película. Nos ha pasado a todos. Que shazameamos o nos interesamos y rascamos ahí, sobre todo a quienes nos gusta la música. Pero yo me he prometido a mí misma, he casi tatuado, no voy a ir a Irene Pizza Pop o a Mercedes Padilla Universal Music Publishing a decirle esto es promo, porque creo que todas somos profesionales y sabemos dónde va a estar nuestra canción o la canción de X editorial o discográfica. Creo que si la persona que recibe esta información tiene que saber transmitirla y creo que es fácil verlo. Pero creo que tiene que haber una contraprestación. Totalmente. Nadie puede trabajar gratis. ¿Y por qué van a tener que trabajar gratis autores y artistas? Me parece que eso ya tiene que estar fuera de la mesa rápidamente. Totalmente. Ya tendría que estar fuera. Claro, totalmente. Luego están los presupuestos que van a paralelos también al propio presupuesto de la producción. Por supuesto. ¿No? Y luego también está que te encuentras con tarifas norteamericanas de superproducciones para presupuestos con los que aquí, de momento, no contamos. Claro. Y así en voz bajita, ahora que no nos oye nadie, muchas veces compañeras de editoriales o de discográficas que ponen una cifra encima de la mesa porque se la imponen desde Estados Unidos o desde el state que gestiona los derechos de X artista, son 50.000 euros por derecho. Y dices, bueno, es que esto se me pone en 100.000 y tengo 120 para toda la música, con suerte. Con suerte. Y es como, yo ya no la puedo comprar, lo primero, pero es que la conversación es que no la compres, porque al final se nos suben todas las tarifas a esto y el mercado de alguna forma explota, ¿no? Y creo que también es un poco trabajo nuestro concienciar. No es lo mismo utilizar una canción y que
se utilicen 10 segundos y que te cueste 3.500 euros por derecho, es un ejemplo que te pongo así random, que una canción que tenga 3 secuencias que la bailen y que te cueste 25 o 30.000 euros por derecho en una producción grande. Sí. Tienes que saber que vale qué, ¿no? Y también nuestro papel, creo que es muy importante en ese aspecto, trasladar esta información con tu experiencia a producción. Y decirle, no, hombre, entiendo que te encante esta canción, pero pagar esto es una burrada, ¿no? Igual que si me dicen, ay, por favor, intenta conseguirlo gratis, yo voy a decir que esto no sucede casi nunca ya, es verdad, salvo en proyectos muy pequeñitos con muy poco presupuesto, porque creo que ese respeto ha crecido con los años y lo celebro. Le voy a decir, hombre, hay que pagar algo, aunque sea algo simbólico, y que hay producciones que tienen muy, 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 muy poco presupuesto para música y que todos queremos hacerlo mejor, y que creo también que hay artistas y autores que están interesados e interesadas en que les llamemos y por lo menos se lo pongamos encima de la mesa. Tengo 500 euros por derecho, sé que es una tarifa ajustada, pero te interesa estar aquí. Totalmente. O sea, tener otra vez esa conversación. Totalmente. Bueno, desde tu doble perfil de abogada y supervisora musical, ¿dónde se producen hoy los mayores conflictos en derechos musicales? ¿Tienes que utilizar a veces ese doble perfil de abogada y de se complementan, a veces se contradicen? Creo que la mayor parte del tiempo se complementan, pero no te voy a negar que lo sufro en ocasiones y que me gustaría lobotomizarme esa parte del cerebro y no tenerla, porque muchas veces me encuentro teniendo conversaciones conmigo misma, que primero prefiero tenerlas conmigo misma o en este caso ahora con mi socia, con Leire Alcalde, y decirle, a ver, pero es que si los derechos morales van a verse afectados aquí, por lo tanto tenemos que trasladar toda la información con pelos y señales. Entonces tenemos que manejar esa situación sabiendo qué es lo que puede afectar una descripción de secuencia un poco no 100%, no falsa, no te digo falsa, sino como un resumencito, porque sabemos las implicaciones que puede tener de forma negativa para nuestro cliente, que es la productora. Entonces a veces me gustaría ser un poco más loca en ese aspecto, pero bueno, creo que me viene bien y nos viene bien tener ese background legal, porque sabemos qué puede pasar si no, bueno, si no haces las cosas un poco como tienen que ser, o por ejemplo, nos ha pasado en este último año, es una cosa extraña, pero nos ha pasado un par de veces, las canciones inéditas. Que dices, bueno, ¿qué más da? Pues si es una canción. No, si no es ni una canción, es una demo. No, es una obra, está protegida por la ley de propiedad intelectual y el autor tiene el derecho de divulgación a decidir si quiere que se divulgue o no. O sea, es un extra a la sincronización. Oye, decido si se usa. No, es que, ojo, es que es la primera vez que esta canción va a salir. No va a salir ni en un disco, ni la voy a cantar en un concierto. Va a salir en este documental. Entonces ese es otro punto que, bueno, no se había presentado nunca, pero que lo ves y dices, hombre, cuidado, porque esto... Y desde la productora, uy, qué cosa, esto es una cosa muy rara que no hemos visto nunca. Y las productoras tienen su departamento legal o sus abogados externos. Y claro, en el momento en el que hablas con ellos, te agradecen también ya tener ese filtro en supervisión musical de, ay, qué bien que lo entendéis. O sea, ya me vais a ayudar a explicarlo todavía mejor a la productora. Entonces, sí que me gusta y nos gusta, nos encanta. A veces nos gustaría, pues eso, ese punto a lo mejor
un poco naif, ¿no? De, claro que sí, lo puedes hacer todo, vamos a por ello, vamos a comprar esta canción de, yo qué sé, de Patti Smith y lo que quieras. Yeah. No, absolutamente no. Tienes que mantener ahí un poco pues eso, las pautas legales que tienes que te da la ley de propiedad intelectual. Bueno, está muy bien también porque ahí demuestras además, cosa que se aplaude, un compromiso también con la autoría, ¿no? Con el creador. ¿Crees que los creadores entienden realmente cómo se explotan sus derechos en el audiovisual? Me gusta pensar que cada día lo entienden, se entiende mejor. Creo que hay mucha más gente profesionalizada en el sector que rasca un poco más de lo que se ve y que los managers, por ejemplo, están más preparados y si no lo están, buscan ayuda, que es maravilloso. Totalmente. Porque si no lo entiendes, qué mejor que alguien que entienda de derecho de propiedad intelectual para que te lo explique y poder contar todo eso a los autores y a los artistas. Porque, bueno, pues las conversaciones que muchas veces tenemos también con autores directamente que te licencian una obra musical es que, vale, este dinero va por delante, que es el dinero de sincronización, y vale, y luego me va a llegar, ¿no? Por otro lado, por SGAE, por autores, ¿no? Sí, te va a llegar. Bueno, pues ya no es mucho, no es mucho. Es verdad que si es en una serie en televisión en abierto, pues te va a llegar un poco más, que si es en plataformas, por los acuerdos que van cerrando las plataformas con las entidades de gestión. Pero bueno, nunca va a ser mucho, salvo obviamente que seas el compositor de la banda sonora, claro, que entonces ya sí que se generan más derechos y te va a llegar más dinero, obviamente, que son los que ni más ni menos dice la ley que tienes que cobrar. Totalmente. Bueno, fundas, hemos hablado ya de Yellow Bricks Music, junto a Leire Alcalde. ¿Qué necesidad detectasteis que no estaba cubierta para montar la compañía? Viniendo ya de Majors, tal, eso, ¿qué pensasteis que podéis aportar Yo creo que sobre todo también a madurar, ¿no?, el sector de la sincronización, ¿no? Pero ¿qué visteis que podéis aportar? Estando unos años de autónoma, colaborando con Oevan Parser, luego estuve pues prácticamente todo el año 2024 de freelance, solo llevando esa parte de supervisión musical, solo entre comillas, porque además fue un año de mucho trabajo. Me llamaban compañeros y compañeras de la industria: Carmen, ayúdanos con este contrato. Leire, por su parte, había hecho representación de compositores de bandas sonoras y era como... nos conocemos de hace 15 años, somos amigas, nos entendemos muy bien también en lo profesional, nos están llamando, esa necesidad, ¿no? Y yo, es que no tengo tiempo, no puedo atenderte... me sabe mal, Ya. porque, bueno, son relaciones de amistad de muchos años y también profesionales y quieres estar ahí, y entonces decidimos aunar fuerzas, ella con la parte de la representación de compositores, yo con la parte de la supervisión musical y obviamente siendo las dos abogadas, con la parte de asesoría jurídica, que fue algo que teníamos en la cabeza porque, como te digo, nos llamaban, pero que bueno, tampoco era como algo en lo que nos quisiéramos centrar, y ahora sí que estamos trabajando con muchas compañías independientes. Nos encanta ver cómo, pues poniendo en orden todos sus contratos, a su vez ayudan a sus autores y a sus artistas. Y creo que esa era un poco la necesidad de juntarnos, unir fuerzas. Ahora además tenemos a Ana Campo Villar, que es estudiante del IMB y está haciendo prácticas con nosotras. Estamos, bueno, podemos coger obviamente más trabajo y seguir avanzando en hacer crecer la empresa y en dar servicio
a las productoras que son clientes nuestras y a nuestros compositores de bandas sonoras. El tema de profesionalizar el sector creo que ya desde hace unos años, y como bien sabes que has tenido también aquí a Juan Totello, hay otras compañeras en Barcelona que también son supervisoras musicales, Plus Music, por ejemplo, podría decir bastantes. O sea, creo que eso ya está establecido, que cada vez hay más gente con conocimiento, digamos, que se dedica a la supervisión musical. Nosotras también lo que queremos hacer o nos gustaría es traer un poco más, acercar un poco más ese modelo americano de producción ejecutiva musical, que obviamente una persona no lo puede hacer sola, porque es mucho trabajo, que es hacer todo el servicio musical para una producción. Te hablo de encontrar figurantes que sepan tocar X instrumentos. Te hablo de apoyar al departamento de arte con los instrumentos que están tocando, porque no va a ser lo mismo una guitarra actual que una guitarra de los 50 o una batería o lo que sea. Y además hacer la gestión de los derechos musicales. Ese es nuestro objetivo un poco como empresa especializada que tiene pues 3 trabajadoras a full. ¿Y se puede construir un modelo sostenible sin renunciar a la ética profesional? Sí, creo que sí. Y es lo que cada día nosotras intentamos hacer. Muchas veces esto te genera también conversaciones, bueno, que puede que no sean muy cómodas, pero que creo que son constructivas con las otras partes, ¿no? Porque estamos en el medio. Tenemos a los derechohabientes por un lado y a nuestros clientes por otro. Y, bueno, es complicado a veces, porque no todo el mundo quiere lo mismo y entonces hay que llegar a ese acuerdo y, bueno, pues a veces es complicado, pero creo que sí, creo que se puede y creo que cuanta más empatía tengamos todas las personas que trabajamos en esto, nos irá mucho mejor. Totalmente. Bueno, siempre has sido una persona comprometida pues, también con la visibilización de la mujer dentro del sector, en un sector masculinizado 100% hasta hace relativamente poco, donde hay muchos debates todavía abiertos y donde todavía se tienen que hacer preguntas que, bueno, que me encantaría no hacer, pero que yo creo que todavía existen, ¿no? ¿Has sentido que ser mujer te ha condicionado tu credibilidad a la autoridad o autoridad profesional? Sí. Totalmente. Totalmente. Sí. Es que creo que ocultar o silenciar esto es un error para todas y para todos. He estado en salas explicando un contrato de edición a un autor que solo miraba a mi jefe, cuando la que estaba explicándole el contrato era yo. He estado en reuniones en las que después el artista cantante de turno ha hablado de mi físico y me he enterado, porque se creen tan ilusos, por no decir otra palabra, se creen que no nos vamos a enterar. Y esto ha sido una constante. Es ya no solo ridículo, es agresivo, es un abuso absoluto y creo que tenemos que... Bueno, creo que tienen que mirárselo todos. Tenéis, los hombres, totalmente que hacerlo, porque las mujeres en la industria de la música y en otras industrias hemos sufrido, la mayoría de nosotras, algún tipo de abuso y esto tiene que parar ya. Y tengo una cruzada particular y casi poco mis amigos hacen un poco broma de esto. En mi Instagram de repente me da por mirar carteles de festivales de este año y pongo el grito en el cielo. O sea, Carlos, ¿cómo seguimos ahí? O sea, hacía unos años
que parecía que se tenía un poco más de cuidado en tener a artistas como cabezas de cartel, que, spoiler, las hay, Sí. Tener artistas en festivales de rock and roll, que por supuesto que las hay, y veo los carteles de 2026 y de verdad que me pone el cuerpo del revés y me apetece salir a quemar contenedores. Sí. Perdona, no sé si esto a lo mejor lo vais a quitar o no, pero No, por de verdad favor. es lo más light que puedo decir. Sí. Me ofende. Sí. Empiezas a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6... con las kilométricas. Sí, sí, además, bueno, con un perfil también de grupos muy, muy masculinos, además, o sea, que con ya un planteamiento estético que realmente Sí. echa para atrás. Bueno, yo desde como CEO de una compañía donde hay más mujeres que hombres trabajando, no porque busque el equilibrio ni el desequilibrio, sino simplemente porque es la gente que considero que trabaja bien y desde hace años, por alguna razón, son más las mujeres que los hombres. ¿En qué ámbitos de la industria musical y audiovisual ves aún los mayores desequilibrios? Por ejemplo, se habla de eso, pues que si las grandes de nivel directivo faltan mujeres. Claro, a nivel directivo, bueno, hay mujeres obviamente y bravas ellas por estar ahí, porque se han comido y se comen grandes marrones solo por el hecho de serlo. Hay pocas mujeres en el ámbito más creativo. No es que no las haya, insisto, es que no se les da ese hueco. Creo que hoy en día cada vez más. Compañeras de trabajo siempre he tenido más que hombres, pero los hombres que había estaban en los puestos directivos. O sea, a muy pocos veías registrando contratos o picando obras para meterlas en el sistema, porque, bueno, lo hacían las compañeras. Y a la hora de poder un poco escalar, por lo que sea, he visto que lo han hecho más compañeros que compañeras. No es que lo hayan hecho ellos, Sí, es sí. que les han tendido la mano y a nosotras no. Totalmente. Sí. Bueno, solo por ese motivo. O sea, tampoco me quiero extender muchísimo más. Está claro que... Lo sabemos. De hecho, bueno, hemos hablado antes fuera de micro de Chus, de María Jesús López Lorenzo de la Biblioteca Nacional, que es un ser maravilloso, donde, bueno, gracias a ella, pues, por ejemplo, formatos como Simpatía están ahí. Y el otro día, que la tuve también aquí como entrevista, hablamos de eso, ¿no? De cosas que se van a hablar cuando escuchen esto dentro de 150 años, ¿no? Y claro, que hablaremos de muchas cosas que joder, pues ahora entraremos, por ejemplo, en temas como la inteligencia artificial, que ya se verá como tal, pero creo que, por ejemplo, este aspecto, ¿no? De lo paritario, de la presencia, la figura de la mujer dentro de tal, será el tema que habrá quedado, y confiemos, más obsoleto, pero que, bueno, que por desgracia, pues todavía hay que visibilizar. Claro, la idea es no tener que hablar de esto Totalmente. en unos años, sí. Bueno, mirada crítica y futuro. ¿Cómo crees que afectarán la inteligencia artificial? Hemos tenido que llegar. Sí. Y los nuevos modelos de producción al trabajo de la supervisión musical. La pregunta del millón. Claro. No lo sé, ¿qué te contestan los compañeros? Es que estoy... Hombre, yo creo que al final la reflexión es eso, ¿no? Yo lo que siempre, desde que se habla de la IA, yo siempre lo que pienso es en el lobby humano, ¿no? Que tenemos que, eso es algo que hemos inventado y que tenemos que hacer un lobby humano que no supimos hacer en otras circunstancias del TAN, ¿no? Yo creo que hay herramientas de la inteligencia artificial que podemos aplicar, ¿no? Por ejemplo, la supervisión musical, ¿no? Pues todo eso por emociones, por tal, ¿no? ¿Crees que sí? Bueno, es que se va a utilizar, o se debería ser el fin, ¿no? La utilización como una herramienta de trabajo, ¿no? Sí, pienso que a nivel técnico nos puede ayudar mucho. Todos esos tagueos, los BPMs, que también son tipos de búsquedas que hacemos, canciones de X año. Sí. Obviamente, creo que ahí las máquinas nos pueden ayudar, pero yo, so pena de sonar un poco naif, infantil,
Creo que siempre se va a querer utilizar canciones creadas por humanos, que tengan alma, que te cuenten algo y que, bueno, y que te puedan hacer llorar, reír. O sea, de verdad, no me avergüenzo de decir esto. Creo que sí que, insisto, a nivel técnico nos pueden ayudar y sobre todo creo que es una herramienta que, sin prescindir de los trabajadores y de las trabajadoras, las compañías de música tendrían que abrazar, sobre todo los departamentos de sincro. Piensa que a lo mejor hay en España 2, 3 personas que gestionan un catálogo de millones de copyrights. ¿Cómo vas a conocer todos esos copyrights? Es imposible. Entonces, a nivel global, las compañías creo que en eso se tienen que poner las pilas, lo están haciendo, pero cuando yo llegué a Universal en 2010, es que no había un sistema que machease los copyrights con el audio. Eso creo que genera, volviendo a ese cerebro mío de abogada, genera mucha inseguridad jurídica, como poco. Y que hay muchas canciones preciosas ahí en el baúl que tienen que salir. Y creo que para eso la IA puede ayudar mucho. Y bueno, en BMG, por ejemplo, recuerdo que se hacía mucho trabajo de rescatar catálogo, se hacía mucho trabajo de décadas, o bueno, pues playlist de trabajo de trabajadores que tenían ese tiempo y que estaban contratados, lógicamente, para hacer eso. Totalmente. Pero bueno, el día a día nos come y insisto, sobre todo a las trabajadoras de las editoriales, de las compañías discográficas que están ahí también para ayudarnos y obviamente para hacer su presupuesto y facturar y sacar el mayor rendimiento a sus obras y a las obras de sus autores, pero están extenuadas. Entonces, en la medida de lo posible, que esa IA ayude a ese trabajo, lo veo bien. Luego, poner a una máquina que te cante igual que Aretha Franklin, y que te componga una canción como la que le compuso Carole King, pues mira, no, lo siento, no lo compro. ¿Qué decisiones crees al respecto de esto debería tomarse hoy para proteger mejor a los creadores mañana? Creo que se deberían blindar ciertas cosas. Salió hace poco, ¿no?, el ministro de Cultura. Sí, el tema de la alimentación de las IAs. Sí, ¿cómo era la cosa? No me lo leí bien, pero... bueno, que al final había que regularizar que son IAs alimentadas con la música que ya existe. Exacto, entonces es el conflicto ético y creativo, ¿no? Al final. Bueno, y creo que se puede... Que ese tipo de cosas, a la máquina le puedes decir que no beba de ahí, ¿no? O no. Pienso que si puede coger de todas partes, también le podrás decir, oye, no me copies a estos autores o estos artistas. Creo que debemos ponernos todos a charlar otra vez más. Sí. Soy muy pesada. Y eso que no me he tomado ni un café. Pero hablemos todos y pongamos encima de la mesa nuestros miedos. Primero, ya cuando lo sacas ya es menos miedo porque lo compartes. Y construyamos a partir de ahí. No puede ser que en las compañías se diga, no se puede usar IA, que nadie nos traiga nada hecho por IA. Y sea todo ese el trabajo, digamos, que hagan contra la IA. No, vamos a tener una conversación un pelín más profunda, ¿no? Totalmente. Lo importante es eso, es conversar y afrontar lo que está pasando. Claro, y que lo hagamos desde dentro de la industria y que luego obviamente nos sentemos con quienes tengan que legislar y hagámoslo rápido. Totalmente. Bueno, ¿ha cambiado tu forma de escuchar música desde que trabajas tan cerca de los derechos y lo audiovisual? Sí, por desgracia sí. Ha cambiado y además también ha cambiado la forma en la que me siento en el sofá y me pongo a ver una serie, porque no puedo evitar pensar en
les ha tenido que costar un dineral, o esto llevan ensayándolo un montón de tiempo, o jolín, me hubiera gustado a mí haber hecho esto. Sí, ha cambiado la forma en la que me relaciono con una de mis grandes pasiones, que es la música, y muchas veces la echo de menos, porque me dedico a hacer playlist para otros que me encanta. Bueno, la mayoría y los proyectos que tenemos encima de la mesa me encanta y estoy aprendiendo mucho y se aprende mucho. Qué bueno. Pero también te apetece, bueno, volver a tus básicos y ponerte un Víctor Manuel y Ana Belén y cantarlo a tope, o un Lady Gaga. Y no estar condicionada con nada, tal. Eso es. Y no pensar, esta la voy a proponer para la próxima serie. No, lo consigo pocas veces, por desgracia, pero bueno. Bueno, ¿qué proyectos te han marcado especialmente, aunque no sean los más visibles? Ya sé que son todo bebés, estas cosas, no, tal, claro, elegir uno y tal, pero bueno. Sí, puedo elegir como el primero que hice de supervisión musical desde el lado de supervisora musical, que fue la serie 2 años y un día, de Arturo Valls. Bueno, estaba protagonizada por Arturo Valls, Ernesto Sevilla. Divertida, muy divertida, con muy poco presupuesto. Ya estaba además todo rodado. Desde OEO se hizo la banda sonora, entonces gestionamos toda la parte de la música en poquito tiempo, como con bastantes prisas, pero estoy muy orgullosa de ese trabajo, a pesar de ser el primero y de sufrir muchísimo, porque creo que tiene un abanico musical bastante loco, pero muy interesante, con canciones como Demolición, de Wow y los Arcs, que bueno, que es un cover de Los Psychos. También tenemos canciones de Alberto y García, con Irene gestione Alfonso Santiesteban también. Cerramos con una canción de Tiburona, que me encantan, y Sandré, o sea, como cosas muy locas. Flamenco también hay, pequeñitas, que me hubiera encantado poder pagarles más, pero no fue posible, pero ellos fueron lo suficientemente generosos como para querer estar ahí también. Y es un proyecto que me divertí mucho haciendo. Luego hay muchos más. Claro, es que han pasado, desde 2021 ha pasado un poco de tiempo. Estaba ayer haciendo un poco memoria cómo ha ido subiendo la cantidad de proyectos en los que estoy involucrada, y ahora más con Leire, y es un gustazo. Mira, de Publi me gusta siempre destacar una publicidad que hicimos. Bueno, fue una acción que se hizo con Mau y con el Real Madrid. Ya lo siento, papá, que es muy del Barça él. Sí, aquí somos del Atleti, pero bueno, pues ya lo siento a todos, ¿ves? Si es que, bueno. Pero desde MediaPro Brands tuvieron una idea muy loca y que salió espectacular, pero cuando te llega dices, ¡ay! Es tan fatal, pero venga, estamos todos fatal y vamos a intentarlo. Chouameni y Camavinga tocaban en los lobbies del hotel, en los halls, tocaban el piano, iban haciendo como un poco, iban aprendiendo canciones de pop, y dijeron, vamos a hacer una acción en la que ellos toquen con un piano de Mau una canción, y hacemos una publi junto con el Real Madrid. Y yo, pero ¿cómo? ¿Ellos? Sí, ellos. Así que teníamos 2 opciones de música. La primera nunca nos contestaron, y en la segunda enseguida 7 Years de Lucas Graham, que la hicimos con Juan Bermúdez de Warner Chappell. Fue todo súper rodado. Desde OEO, que hacíamos la producción musical, se les mandó un vídeo a los futbolistas, que no sabemos si lo vieron o no, creemos que sí, porque lo hicieron muy bien después,
como tocando un tutorial. Sí, sí. Se contrató a unas cantantes de gospel, un violinista, percusión, guitarra, se hizo toda esa producción. Se localizó en la Ciudad Deportiva del Real Madrid porque el sonido era sonido directo y aquí no hay trampa ni cartón. O sea, la toma que se hizo es la que suena en el spot. Qué bueno. Está... Eric Medina al sonido directo también, todos sufriendo muchísimo. Ellos se retrasaron porque estaban entrenando y era como, si solo tenemos una hora, ya han pasado 20 minutos, todos de los nervios. Obviamente teníamos una cosita por ahí grabada por si acaso, pero llegaron, tocaron, la primera toma fue la que salió mejor. Y ahí está, y es una acción que me parece preciosa porque con una canción grande, con unos futbolistas tocando el piano, con unos musicazos detrás acompañándolos. No habíamos ensayado, no se había ensayado. Entonces me parece que bueno, pues un éxito total. Y luego ya podría seguir, pero bueno, que a las que ahora estamos currando las tenéis en las salas de cine. Totalmente. Bueno, las que vendrán, que todavía no están, obviamente. Pero bueno, os animo siempre a ir al cine, por supuesto, a ver los domingos, que la están volviendo a poner. Sí. Ahora para los Goya, una súper favorita, diría yo, pero también muchas otras que hemos trabajado mucho este año y que siga así. Pues nada, de entrada, enhorabuena, la verdad, por la carrera, por el proyecto Yellow Bricks. Amplificamos a Leire la felicitación. Y nada, muchísimas gracias. La verdad Gracias es que ha sido un auténtico placer tener tu testimonio, porque eres una persona comprometida con tu trabajo, comprometida por tu condición de mujer, y eso es lo que queremos visibilizar en este humilde podcast. Así que nada, muchísimas gracias. Mil gracias, Carlos. Nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Sandra Pérez a los mandos técnicos, y nos vamos con 3.000 kilómetros de Vicente Calderón. Adiós.